Nos metemos ahora en otros temas de actualidad. Les proponemos hablar de educación, más concretamente de la transformación educativa, cómo se viene aplicando, cuáles son los cambios de cara al próximo año lectivo. Para hablar de esto recibimos a la directora de Planificación Educativa de la ANEP, Adriana Aristimuño. Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenida. Bueno, este año, ¿cómo cierra? Fue un año especial con la salida de Robert Silva al frente del CODICEN, también un año que tuvo, digamos, asuntos económicos concretos, ¿no? Presupuestales, de asignación para la educación en la última rendición de cuentas. ¿Se termina el año con los objetivos que se habían trazado cumplidos? Sí. En cuanto a la transformación, seguimos trabajando muy bien con los centros María Espínola, que son parte importante de este proceso. Seguimos formando directores y ahora empezamos a la formación de inspectores con un nuevo perfil del rol de inspector, hacia un tema más pedagógico, hacia un perfil más de orientación. Y por supuesto la transformación curricular, que es como lo más visible de todo esto, que se empezaron a implementar los cambios en educación inicial, los primeros años de primaria, y en todo lo que antes era el ciclo básico, que ahora es el tercer ciclo. Y hemos ido haciendo un seguimiento fuerte, cercano en los territorios de cómo se va desarrollando eso, con nuevas figuras también de acompañamiento. Y la verdad que el balance es muy positivo porque está ocurriendo, o sea, está pasando y en todos los centros donde debería pasar, está pasando. ¿Con qué se han encontrado? ¿Qué situaciones, qué cambios radicales se empiezan a notar en ese sentido con la aplicación de la transformación en esos ciclos? Bueno, yo no sé si podría hablar de cambios radicales. La propuesta es radical en el sentido de que desde la raíz estamos intentando virar la educación desde un lugar de saber hacer, cuestiones prácticas, metodologías activas. Entonces lo que estamos viendo es docentes que están planificando de otra manera, preparando su docencia, su didáctica desde otro lugar, y en las aulas y en los centros educativos una dinámica que va orientada a este currículum por competencia, es decir, trabajo más orientado a proyectos, a tomar problemas de la vida real. Mira, un ejemplo, por ejemplo. Creo que eso es lo más claro. Si podemos empezar a poner ejemplos para entender un poco más la lógica. Totalmente de acuerdo. El viernes estuve en Durazno, ¿no? Se reunía el equipo nuestro de territorio con inspectores y directores de primaria, secundaria y UTU. Siempre se hace esto que llamamos enclave ANEP, es decir, todos los subsistemas juntos, que es parte de la transformación, y presentan los centros educativos y estudiantes de la región alguna experiencia nueva. Y vi unas experiencias espectaculares llevadas adelante por los estudiantes. Por ejemplo, en la Escuela Técnica de Sarandí del Chi, mostraron cómo a partir de un problema, de un tema de baja visión o de ceguera de algunas personas, y pensaron en adaptar el usual bastón del ciego aplicándole tecnología digital. Y fueron armando desde un prototipo con cartón y con varillas hasta agregarle toda una capacidad de sensores que van orientando a la persona ciega para mejor transitar en su caminar. Y le fueron agregando cosas que ni siquiera los docentes sabían hacer. Y ahí nos explicaron cómo los docentes iban aprendiendo cosas junto a los estudiantes para aplicarle ese bastón. Y en ese momento le entregaron el bastón a una persona ciega que agradeció enormemente. Ya vinieron otros directores a pedirles más bastones para familiares o niños que tienen ciegos en las aulas. Entonces, también vi en la experiencia de una escuela, la Escuela 9 de Durazno, donde las maestras a niños de segundo de escuela les enseñaban pensamiento computacional y a partir de experiencias no digitalizadas, por ejemplo, el juego de la gallinita ciega y cómo iban elaborando y organizando los pensamientos de cómo resolver la situación y cómo dirigir al niño que iba vendado, cómo irse dirigiendo hacia donde tenía que caminar de manera correcta, eso luego trasladarlo a lo digital, ¿no? Con Scratch y con cuestiones que tenemos en las laptops, los niños van programando a partir de lo que nosotros tenemos establecido como la competencia de pensamiento computacional. Y este tipo de proyectos, ¿no se podían hacer antes? O sea, ¿son nuevos de la transformación educativa? Claro que se podían hacer, pero se hacían de manera puntual y muy aislada. En la red global de Ceibal fue una de las grandes tierras fecundas que encontramos en la transformación y por supuesto los miles de docentes inquietos y que siempre tienen ganas de aprender que existieron, existen y existirán en el sistema educativo. Lo que hace la transformación es dar un marco, una institucionalización y una prescripción para que todos los docentes se sumen a esta manera de hacer las cosas, que siempre va en beneficio de los estudiantes, que eso es lo más importante. ¿Qué grado de
suma en los hechos está viendo de los docentes? Vemos, ¿no? 2x3 movilizaciones, paros, rechazo de los sindicatos a la transformación educativa, también como de alguna manera sinónimo a recorte presupuestal, ¿no? A ver, me parece que ahí estás como juntando cosas diferentes. Sí. En primer lugar, las manifestaciones y las cuestiones de movilización han existido siempre en el sistema educativo. Y siempre me viene bien recordar, o nos viene bien recordar que, por ejemplo, en la administración anterior, ante el marco curricular de referencia nacional, que también establecía el tema de las competencias de la administración anterior, otro signo político, también hubo fuerte resistencia. Y, sin embargo, la administración siguió adelante con ese marco. Y cada vez que ha habido algún planteo disruptivo, por ejemplo, recuerdo los bachilleratos tecnológicos de la administración de Rama, nos vamos más de 25 años para atrás, tuvieron fuerte resistencia a sus bachilleratos, que luego fueron una de las grandes riquezas del sistema educativo que se ha mantenido como política de Estado, más que política de gobierno. Entonces, a ver, yo creo que eso es un poco una gimnasia que está planteada de manera permanente. Lo que a nosotros nos interesa es ver qué pasa realmente en las aulas, más allá de las manifestaciones. Mi pregunta iba apuntada, ¿se está pudiendo hacer a escala total, digamos, la adhesión de los docentes para poder concretar los objetivos que se plantearon las autoridades? A ver, creo que hay como un supuesto de que necesitamos adhesión. Lo que uno plantea es una propuesta técnica, y los docentes que son profesionales tienen ese mandato de cumplir con ese currículo, con ese enfoque. Por supuesto que pueden tener opiniones en contrario, pero ahí hay un mandato, digamos, profesional de trabajar de determinada manera. Y aún personas que en un principio, marzo, abril, resistían el tema de las competencias, ahora están trabajando por competencias porque le ven muchos beneficios. A lo que tú decías, estamos tratando de ver de manera sistemática lo que pasa en los centros. Tenemos diferentes maneras de llegar a eso, a través de encuestas, a través de grupos focales, a través de nuestros grupos de territorio que recorren el país. Han hecho ya más de 58 encuentros con directores e inspectores y estamos aplicando una encuesta nacional para en febrero o marzo tener resultados de qué dicen los docentes y los directores, ellos de manera individual, sobre lo que les proponemos. Ahí vemos ejemplos claros de lo que se intenta aplicar a partir de problemas y demás, ¿no? Las competencias famosas que se abordaron tanto. ¿El pensamiento crítico en qué lugar queda dentro de este nuevo trayecto de la educación? El pensamiento crítico es una de las principales competencias que es transversal, desde los pequeñitos hasta los que egresan. Es una de las 10 competencias que nosotros estamos desarrollando. ¿Y cómo se está aplicando? Por ejemplo, en ese tipo de aulas, por ejemplo, donde a partir de un problema se aborda una realidad, se plantean soluciones. Imagino yo que todo tiene que estudiarse y abordarse desde otro lugar un poco más práctico. Por ejemplo, si se proponen diferentes soluciones, ahí tú ejercitas el pensamiento crítico. Si hay diferentes opiniones sobre cómo resolverlo, el pensamiento crítico tiene que coexistir con el pensamiento científico, es decir, plantearte un problema, intentar ver cuáles son los pasos para solucionarlo. Lo que pasa es que me parece que lo que tú decís viene también teñido de la discusión que hubo sobre filosofía. Exacto. Cosa que se tuvo en cuenta y filosofía finalmente tiene la carga horaria que los docentes reclamaron. En la elaboración del plan de educación media superior se hicieron, las conté ayer, 28 reuniones con colectivos docentes, comisiones programáticas, asociaciones de profesores de biología, historia, literatura, filosofía, matemática, educación física, etcétera, etcétera. Y se tuvieron en cuenta prácticamente todas. De lo que las autoridades plantearon al principio a lo que el plan terminó siendo, hay cambios enormes. Hay cambios en las denominaciones de las asignaturas, hay cambios en los planteos de los programas, hay cambios en retirar algunas denominaciones y, por ejemplo, física y tecnología termina siendo solo física, pero hay un acuerdo de introducir la tecnología en todas las áreas científicas. Es decir, hubo discusiones que me parece que a veces en la opinión pública quedan como congeladas, pero luego se sigue trabajando con esos colectivos, se van saldando y se va justamente utilizando el pensamiento crítico, teniendo en cuenta las diferentes posiciones y se va logrando consensos. Y en eso termina siendo el Plan de Educación Media Superior. Aristimuño, hasta ahora lo aplicado y ya que estamos ahí pisando el fin de año, ¿mostrará mejoras en algunos indicadores de los niños que ya están trabajando con la transformación educativa aplicada? A ver, ahí hay como una posible trampa porque es muy rápido. Ha habido diferentes reglamentos de evaluación y pasaje de grado. El año pasado teníamos un reglamento que permitía más asignaturas insuficientes. Ahora volvemos a lo que era antes de la pandemia, que es 3 asignaturas insuficientes en media.
Entonces ahí estamos siendo un poco más exigentes en cuanto a la cantidad de asignaturas, pero estamos implementando una cantidad de flexibilizaciones que la pandemia nos enseñó. Por ejemplo, no exámenes a los estudiantes pequeños, o sea, de media inferior. Darles una oportunidad en diciembre y una oportunidad en febrero para tener una recuperación, un acompañamiento pedagógico. Darles ese acompañamiento también durante el año, con asignaturas sin acreditar, que le damos el tiempo, por eso lo de los tramos, que las competencias vienen unidas a una idea de progresión y de avance donde vamos acompañando al estudiante. Sí te puedo decir que en los Espínola, que ya hace 3 años que se implementan, tenemos buenos indicadores, tenemos más permanencia, más retención, inclusive algunos Espínola tienen mejores resultados que centros de contexto muy parecido donde no se implementa la modalidad Espínola, porque claro, tienen más horas, más figuras, talleres, eligen talleres, más trabajo con la comunidad. Entonces, ahí tenés más oportunidades para los estudiantes. Entonces, sí, hay indicadores más consolidados. La transformación lleva 7 meses de aplicada. Entonces, es muy prematuro exigirle ya indicadores fuertes en el aprendizaje. Pero 2, 3 años para adelante, los resultados se van a ir viendo en la transformación curricular también. ¿Qué pasa con ese acompañamiento que también ha tenido críticas, ¿no? Si es efectivo o no en la aplicación, más allá que los técnicos y gente que hace mucho tiempo que analiza esto entiende que la repetición y demás muchas veces genera cierta disidencia dentro de la educación, pero en concreto, ¿cómo va a ser ese proceso de acompañamiento para los estudiantes y que no sea una forma de, bueno, pasa igual, no pasa nada? ¿No? A ver si lo podemos bajar un poco más a tierra. ¿Qué significa trabajo, trabajar en las líneas donde el estudiante tiene cierto déficit? ¿Cómo es en concreto? Estoy entre los técnicos que hace muchos años que están trabajando en estos temas y también estoy entre los que opinan que la repetición es un recurso que no da los resultados esperados. Es entendible que si un docente ve que su estudiante no logra lo que él esperaba que lograra, tenga que tomar una medida para que no siga avanzando con esos déficits. Es normal. La pregunta es si la repetición es lo adecuado. Entonces, la repetición sigue existiendo, no de manera generalizada, pero sigue existiendo. Y los acompañamientos son oportunidades de personalización. Acá, digamos que el concepto fuerte es el tema de personalizar. Darle a los estudiantes la oportunidad en un grupo más pequeño, máximo 15 alumnos 15, con un docente. Exactamente, 15, cuando a veces los grupos son de 25, de 28, de 30. Entonces, el docente puede individualizar las dificultades o los déficits que cada estudiante tiene y reforzar en esa asignatura, porque es por área de conocimiento, por asignatura, y personalizar las dificultades y mejorar explicaciones, profundizar explicaciones, dar más ejemplos, poner más ejercicios, recomendar más lecturas. ¿Esto ya se aplicó en ciclo básico el año pasado o hasta cuarto año? Viene de la pandemia, eso se ensayó en la pandemia, justamente lo que le decía a ella. ¿Y dio resultados? Y dio resultados, sí, porque hay más estudiantes que logramos retener. Porque acá hay que también tener en cuenta la gran figura, ¿no? La gran pintura. Nosotros tenemos en este momento en Uruguay resultados de PISA 2018. De 1000 estudiantes que evalúa PISA, 400 no tienen las competencias mínimas de lectura. 500 no tienen las competencias mínimas de matemática. 430 no tienen las competencias mínimas en ciencias. Entonces, tenemos que hacernos cargo de esos resultados. Entonces, vale la pena probar estas experiencias pedagógicas como un acompañamiento pedagógico, como quitar los exámenes en el tercer ciclo con los estudiantes más pequeños, para dar esas oportunidades de personalizar, mejorar las estrategias didácticas, retener, mejorar los aprendizajes, porque tenemos problemas importantes todavía. Ya tenemos que ir cerrando y no quisiera dejar de preguntarle qué cambios van a ver las familias cuyos hijos arranquen bachillerato en 2024, bueno, con los cambios que se están planteando. Van a tener, por ejemplo, en primero de media superior, se va a llamar primero, no más cuarto o primero según su sistema, primero, porque se trabajó muy mancomunadamente entre secundaria y UTU, y eso es histórico, y eso es importante, y dio trabajo, pero se llegó a un plan común. Y ese primer año de media superior tiene, por ejemplo, un espacio de autonomía curricular bien importante. Los estudiantes van a poder elegir, por primera vez en su vida, estudiantes de bachillerato van a poder elegir asignaturas curriculares muy interesantes como las cuestiones ambientales, emprendedurismo, astronomía, que va a estar en todos los centros educativos con el tema de los observatorios y los laboratorios en ciencias del espacio. Es decir, estamos alentando esa posibilidad. Claro, y una de las preguntas es cómo se cubren esos saberes si el estudiante no elige esas materias. Hay saberes que no van a... Déjame terminar lo de las novedades para las familias, que creo que es importante lo de las familias.
También cuando termine el año que viene, si un estudiante no tuvo, entró por ejemplo en un subsistema como es secundaria y se dio cuenta que le interesa hacer un bachillerato tecnológico porque está bueno, está más cerca del mundo del trabajo, es más práctico, lo que sea, se va a poder cambiar a segundo de media superior, es decir, va a avanzar entrando en UTU, cosa que hasta ahora no podía, con una pequeña nivelación que UTU le va a plantear. Eso de que el estudiante siempre avanza es una gran novedad y eso para las familias es bien importante, no aquello de que rígidamente me equivoqué, tengo que volver a hacer el primer año del bachillerato para embocar en la trayectoria cerrada y rígida que teníamos antes. Entonces, eso para las familias creo que es muy importante, que el estudiante va a estar más acompañado, que el estudiante va a poder elegir y que el estudiante va a avanzar siempre. Bien, y en cuanto a eso que yo le preguntaba de las selectivas, ¿no? Al elegir una cosa no se elige otra. Bueno, pero esa es la vida. Bueno, en la vida también es así. Lo pregunto porque ha generado discusión social, por ejemplo, profesores de astronomía que han señalado, ha habido en redes sociales incluso opiniones de premios Nobel, ¿no? De que bueno, yo te pregunto a ti, ¿es mejor que el estudiante elija o que el estudiante no elija? No, yo creo que está bueno elegir siempre. Y elegir siempre implica renunciar. Está bueno que se aseguren algunos conocimientos. También cuando es obligatorio y está vacía de contenido, o sea, no es una materia atractiva, etcétera, tampoco está bueno, ¿no? Pero también pienso que un chiquilín de 16 años a veces no tiene todos los elementos para elegir. Yo tengo confianza en los estudiantes y creo que merecen elegir y es una de las cosas que más nos pidieron. Tuvimos unos talleres con UNICEF. Sí, tienen clarísimo que en este mundo hay que saber elegir, que hay muchas opciones en todo y que parte del pensamiento crítico es poder elegir. Tú tienes que darle la situación de que puedan elegir para que realmente elijan. Aristimuño, el miércoles hay una movilización frente al Codicen. Están quienes señalan, por ejemplo, que los docentes sindicalizados y no sindicalizados están definiendo el futuro de la educación pública de las ATD y en las negociaciones colectivas. ¿Qué está haciendo Robert Silva? Campaña electoral. ¿Cómo se toman estos dichos de algunos representantes de los sindicatos? Realmente no voy a emitir opinión sobre los sindicatos opinando sobre Robert Silva, porque ahora es una figura política. Nosotros seguimos trabajando desde lo técnico, con claridad de para dónde vamos y cumpliendo nuestros hitos de nuestro plan de desarrollo educativo para mejorar la educación. Aristimuño, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, a meditar otras charlas porque quedaron un montón de preguntas para seguir siempre quedan. Comentando. Son las 9 de la mañana, 44 minutos. Hacemos la pausa y enseguida volvemos. Hay más Arriba Gente para compartir.